Vea este lunes en NCDN Investiga. Construcciones que se levantan violando permisos y normas establecidas por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Te dan permiso a lo mejor para un edificio de 4 o 5 plantas y en el camino pues lo elevan a 10 o 12. Y las reglamentaciones son para cumplirse. ¿De qué manera se persiguen estas obras ilegales? No se lo pierda este lunes 11 de agosto a las 7:30 de la noche solo por CDN. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a NCDN Investiga. Soy Ania del Toro y les presento una nueva serie de reportajes dando seguimiento al rápido crecimiento vertical del Distrito Nacional y a construcciones ilegales que se levantan violando permisos y normas establecidas por el Cabildo. El Distrito Nacional tiene un territorio cercano a los 94 kilómetros cuadrados y no puede seguir creciendo a lo ancho, lo que ha generado un crecimiento vertical que ha llenado de edificios y torres los principales sectores de la capital, aunque el ayuntamiento ha creado normativas para regular la densidad en la circunscripción número 1, hay individuos que violan estas normas de uso de suelo para sacar mayor provecho al terreno y tener un mayor rendimiento de su inversión. Desde el 2001, la superficie del Distrito Nacional quedó reducida con la subdivisión del Gran Santo Domingo, lo que impide que la capital pueda crecer de manera horizontal por las limitaciones de terreno. Es por eso que en las últimas décadas han ido desapareciendo las casas unifamiliares y la tendencia es la construcción de edificios y torres de apartamentos. Hace ya 44 años, cuando yo llegué, el único edificio que había en la ciudad capital era una torre industrial, la Torre de Proteínas Nacional. El periodista cubano radicado en el país, Mario Rivadulla, recuerda cómo se veía la ciudad desde el último piso del único edificio que recuerda existía en la capital en la década de los 70. Entonces, de ahí tú podías ver toda la ciudad, era totalmente plana. No había ningún edificio, esa era prácticamente la única altura que existía. A partir de entonces ya tú ves ahora es todo lo contrario. Ahora es muy difícil que tú puedas localizar una casa, una vivienda, porque todos son edificios por todos lados, ¿no? Por los 4 puntos cardinales. Rivadulla vive desde hace casi 25 años en la calle Caminí del sector Los Cacicascos, el cual fue diseñado como una zona exclusiva de viviendas unifamiliares. Hace prácticamente un cuarto de siglo, en una época que esto era casi en gran medida terreno yermo. Te recuerdo que cuando se empezó a desarrollar Los Cacicascos, la avenida, supuestamente se iba a reservar para embajadas, pero después eso se fue comercializando con todo y ya está lleno prácticamente de edificios, todos de apartamentos. Aunque entiende que la falta de terreno en la capital obliga a que las construcciones sean cada vez más elevadas, entiende que este crecimiento vertiginoso del Distrito Nacional no se está realizando de manera organizada. Lo más grave de todo esto es que yo creo que la ciudad en todos estos años ha crecido de una forma totalmente desordenada, sin seguir un patrón, en este caso regulador, y sin tomar en consideración tampoco las áreas residenciales. Entonces, de manera muy medalaganaria, se otorgan permisos por parte del ayuntamiento. Martín Gómez, vicepresidente de la Junta de Vecinos de este exclusivo sector, considera necesario tomar en cuenta la capacidad existente de los servicios básicos para poder elevar la densidad poblacional de cualquier zona. Esta es una zona que se diseñó para su uso residencial y obviamente las acometidas de agua, las acometidas de servicios sanitarios, etcétera, tienen una capacidad. Eso conllevaría a que hay que modificarlo todo. Hay que modificar las acometidas de agua, hay que modificar el tema de la energía que está diseñada para esta zona. Para Rivadulla, la gran mayoría de las construcciones de apartamentos no toman las previsiones necesarias para disminuir las molestias al vecindario como ocurre en otros países. Por lo general tapan el área de construcción, aquí no, esto lo hacen al aire libre y lógicamente pues todo esto se va contaminando y crea una serie de molestias, sobre todo problemas respiratorios a los vecinos. Una construcción de cierto nivel, entiéndase, de ciertos pisos hacia arriba, se lleva mínimo 2 años. No te tengo que decir la molestia que conlleva tú estar
durante ese tiempo, las personas que vivimos alrededor, de estar con los aparatos y las maquinarias que se necesitan para hacer construcciones de esa magnitud. O sea, paz no existe. Hasta que eso no se termina, la paz en términos de ruido y movimiento de personas es un completo problema. Algunos consideran que la falta de vigilancia y el cumplimiento de las normativas establecidas por el ayuntamiento da pie a que algunos constructores se aprovechen y construyan más pisos de lo permitido en una zona. Muchas veces esos permisos que se violan, es decir, en el curso del camino, por ejemplo, te dan permiso a lo mejor para un edificio de 4 o 5 plantas y en el camino pues lo elevan a 10 o 12. Este es uno de los principales inconvenientes que ocurren en la mayoría de los sectores que están relacionados al rápido crecimiento del Distrito Nacional. Así lo explicó en nuestro pasado reportaje la abogada de la Junta de Vecinos de los Cacicascos, Miriam Paulino. Tenemos dos tipos de inconvenientes. La construcción que se levanta sin el permiso, porque no tiene supervisión. Y tenemos la construcción que teniendo el permiso violenta la esencia misma del permiso, del reglamento, de la normativa. Es decir, es difícil, muy difícil. Recordamos que en el año 2009 el ayuntamiento elaboró la zonificación indicativa sobre densidades, donde se establece la densidad poblacional y las alturas permitidas en distintas calles y sectores de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Un poco partiendo de la potencialidad de cada sector, de la carga vial de cada una de las vías que conforman el distrito, el tamaño de los lotes y una serie de elementos para poder determinar esas alturas en algunos sectores. Nunca hemos estado en desacuerdo del desarrollo vertical, porque la población todos los días crece mucho más. Debe haber una planificación de ese crecimiento. Y obviamente, pues, el ayuntamiento, a través de su departamento de planificación, hace lo suyo. Donde está el problema es que no se cumplen esas normativas. Según este marco normativo, en la calle Caminí del sector Los Cacicascos solo se permite construir edificios de apartamentos con una altura máxima de 23 metros y 6 niveles de apartamentos. Sin embargo, en la esquina suroeste de la intersección de las calles Caminí con Maguaca, se levanta una estructura que ya sobrepasa el límite establecido. Las reglas son reglas y las reglamentaciones son para cumplirse. No podemos seguir en que todo depende del cristal con que tú veas el momento o lo que está sucediendo en ese momento. Y si existe una reglamentación que está clara, que está ahí y que es vigente, que no ha tenido modificaciones, entonces ¿cómo se permite que cosas así se violen? Y que son, o sea, están ahí. Nadie la puede ocultar. La torre que se ha levantado rápidamente en esta esquina no tiene nombre y lleva al menos 3 pisos por encima de lo permitido en la calle Caminí. Se puede observar claramente la diferencia de altura al compararla con otra construcción en la esquina opuesta, que al parecer ha respetado la normativa. No se toman en consideración en ese sentido todas las inconveniencias que eso puede ocasionar, cómo puede afectar los servicios, cómo puede afectar también los derechos adquiridos de personas que de buena fe compraron, adquirieron inmuebles o adquirieron terrenos, levantaron sus mejoras, siempre contando, bueno, con que el área tenía ciertas limitaciones, ciertas regulaciones que de pronto se violan en el camino, ¿no? La calle Caminí, paralela a la Nacaona, es una calle irregular que comprende unas 2 o 3 cuadras. Con el paso de los años se han construido diversos edificios, lo que afecta el tránsito fluido en la zona. Hay familias que tienen más de 1, 2, 3 vehículos y los parqueos asignados dentro de la edificación también son limitados. Por ende, tienen que parquear una parte de esos vehículos fuera de la propiedad y la zona indicada para parquearlo entonces es la Caminí. A veces, por ejemplo, me encuentro que la calle está congestionada de vehículos parqueados. Inclusive en ocasiones me he encontrado pues hasta la marquesina mía obstruida, porque esa es otra cosa. Tú sabes que aquí lamentablemente muchas veces no hay una cultura cívica de respeto al derecho de los demás y la gente va a resolver lo suyo. Es por esto que los vecinos del sector denunciaron la situación de aparente ilegalidad de la nueva torre en construcción ante el Ayuntamiento del Distrito Nacional para que tomen las medidas necesarias y así evitar que se sigan violentando las normas establecidas. Es un punto que llamamos a las personas indicadas que entiendan que no debe ser así. O
O sea, que realmente hay una reglamentación, que las reglamentaciones, las autoridades están para que se respeten. Y nosotros como condómines, como personas que vivimos en un sector tranquilo de cierto nivel, pues exigimos que obviamente eso se cumpla. Aunque acudimos a esta obra en la calle Caminí para intentar contactar al ingeniero o promotor de la edificación, los trabajadores se negaron a dar informaciones sobre los mismos. No se pierda después de la pausa de qué manera los ciudadanos pueden denunciar las construcciones que se levantan de manera ilegal por violar normativas establecidas por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. En breve continuamos con más informaciones. Muchas gracias por continuar con NCDN Investiga en nuestro especial dando seguimiento al crecimiento vertical del Distrito Nacional y a la violación de las normativas establecidas por el Ayuntamiento. Antes de realizar cualquier tipo de construcción, incluyendo las remodelaciones con anexos, en sus propias casas, es necesario contar con la aprobación del Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional y además del Ministerio de Obras Públicas para poder iniciar con los trabajos. Pero hay que dar seguimiento a estas obras para evitar que constructores violen los permisos concedidos. Conseguir los permisos de construcción es el primer paso para que una obra se realice de manera legal. Según el Manual de Normas y Procedimientos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, hacer un estudio de suelo previo a la construcción es obligatorio. Usted va al ayuntamiento, primero consigue el permiso del suelo, ¿verdad? El uso del suelo. Luego usted pasa al ayuntamiento en ese departamento que se llama planeamiento urbano, te aprueba la densidad. Y ahí mismo cuando te aprueban la densidad, que te aprueban los parqueos por apartamentos, entonces lo sellan. Aunque el Ayuntamiento del Distrito Nacional cuenta con un departamento de inspección para verificar el cumplimiento de las normativas, solo tienen 9 personas para recorrer todas las construcciones que se levantan en la ciudad capital. No son suficientes, pero es lo que nos permite las limitaciones que tenemos y tenemos el trabajo con eso. El expresidente del CODIA, Teodoro Tejada, afirma que la misma situación ocurre en el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Obras Públicas. El Departamento de Fiscalización, que es un órgano adscrito a la Dirección de Edificaciones, es un departamento natimuerto. Es un departamento que debería tener mínimo 100 ingenieros, cada uno debidamente montado, cada uno debidamente pagado, para evitar soborno. Por la falta de vigilancia para hacer cumplir las normas establecidas, es común ver construcciones que se realicen con algún tipo de ilegalidad a todo lo largo y ancho del Distrito Nacional, incluyendo edificios con niveles por encima de los permitidos en una zona. Violaciones de lindero, tanto hacia los colindantes como violaciones de los linderos de la ciudad. Se produce mucho el tema de construcciones de anexos que se inician en construcciones que ya se encuentran edificadas, digamos, pero que se inician nuevos trabajos sin los permisos correspondientes, violaciones de uso de suelo, personas que en un lugar residencial cambian de un uso de suelo meramente residencial a uno comercial. Es por eso que el consultor jurídico del Ayuntamiento, Giancarlo Vega, valora la importancia de que las juntas de vecinos mantengan un ojo avisor y denuncien al Departamento de Planeamiento Urbano cualquier construcción que pueda estar violando las normativas establecidas por el Cabildo. La cual inmediatamente motoriza a través de su departamento de inspectoría que un inspector se dirija al lugar y constate que la infracción se está produciendo o no. A partir de este momento, si la infracción se está produciendo, se levanta un acta de infracción, se le invita a la empresa constructora o que está promoviendo la construcción a que asista a un preliminar de conciliación conjuntamente con la parte denunciante o sencillamente, si es a instancia del ayuntamiento,
que se dirija a la dirección de planeamiento y se dirime la situación. Sin embargo, si no se logra regularizar la situación ilegal, Planeamiento Urbano pasa el caso a la consultoría jurídica, quienes motorizan inmediatamente la judicialización del conflicto. Realizamos una querella de tipo penal por ante el fiscalizador o el representante del Ministerio Público por ante los juzgados de paz para asuntos municipales, y a su vez, si encuentra mérito, digamos, suficiente, apoder al juez para que ya se abra un expediente y se abra un proceso judicial en ese sentido. Según Vega Paulino, en lo que va de año hay cerca de 200 expedientes de construcciones que se encuentran en los tribunales por distintos tipos de infracciones a las normativas. El ayuntamiento es un actor dentro de un proceso judicial de persecución de una construcción ilegal. Ahora bien, la Junta de Vecinos, por ejemplo, si están debidamente constituidas y tienen personalidad jurídica, también tienen un derecho y pueden constituirse en actor civil dentro de este proceso y acompañar, digamos, al ayuntamiento en todo lo que es el proceso judicial y perseguir también una indemnización en ese sentido. La consultoría jurídica ya recibió la denuncia de la torre que se está levantando en la calle Caminí, esquina Maguaca, la cual tiene más pisos de los que se permiten en esa corta y estrecha vía. Obviamente, ya cuando un acta de infracción llega acá, es porque la parte técnica entendió que hay una serie de infracciones, una serie de situaciones que se están dando en la construcción que no respetan la normativa vigente. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para paralizar la construcción de esta obra. El inspector, que consta de una fe pública habilitada por ley, le ordena la paralización inmediata. No obstante, nosotros también perseguimos para que esto tenga más fuerza por ante el juez especial para asuntos municipales, una medida de paralización de la obra. Además, es necesario resaltar que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios crea la Policía Municipal, un cuerpo policial único y especializado en asuntos municipales que, según el artículo 174, está obligada a preservar los bienes municipales y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, resoluciones, reglamentos y disposiciones del Cabildo. Sin embargo, tampoco ha sido suficiente para frenar una obra ilegal. Ocurre que, no sé si es el caso particular, pero ocurre que muchas veces no obtemperan las constructoras. Y yo pienso que ahí debe articularse otro nivel de estrategia entre la justicia municipal, precisamente, y las alcaldías para lograr resultados más favorables en ese sentido. Pero Vega recuerda que un proceso judicial puede tardar varios años hasta que se consiga una sentencia definitiva que ordene demoler la obra ilegal. Además, entiende que es necesario fortalecer el sistema de justicia municipal de manera integral y contar con jueces especializados en la materia que puedan trabajar con mayor celeridad los casos de violación a las normativas del Cabildo. Cuando regresemos, recordamos un importante caso de una obra que se construía de manera ilegal y que fue paralizada gracias a la lucha titánica de la Junta de Vecinos de Los Cacicascos. No se muevan, que en breve continuamos con más informaciones. Muchas gracias por seguir en sintonía con nuestro reporte especial sobre construcciones que violan normativas del Ayuntamiento del Distrito Nacional. El emblemático caso de la Torre de Plata demuestra la importancia del papel que juegan las juntas de vecinos en la denuncia y persecución de obras que se construyen de manera ilegal por violar normativas establecidas, en este caso por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Recordamos el largo proceso judicial que se ha llevado contra este proyecto que se comenzó a construir en el sector Los Cacicascos. La construcción de la Torre de Plata se mantiene paralizada 6 años después de haber sido detenida tras la denuncia de la Junta de Vecinos de Los Cacicascos de que era una edificación ilegal que violaba las normativas de la zona. Una sentencia de la Segunda Sala Penal del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo paralizó el desarrollo de esta obra en el 2008. Estamos hablando de 31 niveles, de 8 apartamentos por nivel. Estamos hablando de 240 apartamentos, donde mínimo se van a mover 2 vehículos por cada familia. Tú estás hablando de 500 vehículos
moviéndose en una zona sumamente estrecha. O sea, el diseño inicial de la urbanización no estaba contemplada para torres de esa magnitud. Por eso la zonificación indicativa no te permite en principio más de 9 niveles. En febrero de este año, la tercera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó la sentencia de demolición de esta edificación, ubicada en la calle Cibao Oeste del sector Los Cacicascos. A raíz de eso, mucha gente ha empezado a creer en el sistema de justicia. Y finalmente yo pienso que ha sido un mensaje para todo el mundo en cuanto a lo que es construcción, lo que son permisos y lo que son las penalidades cuando usted se salta los permisos. Entonces, en ese sentido yo pienso que todos nos hemos visto beneficiados por ese proceso de la Torre de Plata. Hemos tenido casos de éxito que a lo mejor las sentencias no se hayan logrado en un tiempo óptimo, pero hay sentencias definitivas de la Suprema Corte de Justicia ordenando demoliciones. Y se han ejecutado demoliciones y de hecho tenemos varios expedientes en este momento con esas sentencias definitivas que estamos procediendo a armar todo el esquema administrativo necesario para ejecutar esas demoliciones. La Junta de Vecinos de Los Cacicascos, presidida por Rita Espaillat, ha tenido que denunciar en diversas ocasiones situaciones de ilegalidad con algunos proyectos que se han querido desarrollar en esa zona. Tuvimos una situación con una rotonda que también fue otro problema bastante grande y que nos llevó mucha energía y muchas horas de ir a audiencias, y gracias a Dios también fuimos favorecidos a nuestro favor. Pero por alguna razón los Cacicascos tienen un encanto que no entendemos. Para el vicepresidente de esta Junta de Vecinos, los procesos que han iniciado en diferentes ocasiones por construcciones ilegales tienen como único propósito el cumplimiento de la ley. Entonces no es asunto de que me convenga o no me convenga. No me está conveniendo nada ni me está afectando nada. Sencillamente estoy haciendo una violación de una ley que existe en la República Dominicana. Por ende, eso es punible. No puede ser. Y eso es lo que nosotros queremos que se entienda. Nosotros no estamos en contra de nadie, ni a favor o en contra de nadie. Estamos tratando de que la ley prevalezca. Y eso es lo que queremos que el dominicano entienda. Tenemos que hacer valer la ley si realmente queremos que este país siga avanzando. Sin embargo, no solo los ciudadanos deben estar pendientes de que se respeten las normativas. Los responsables de desarrollar las obras también deben tener conciencia y acogerse a lo dispuesto en la ley para no cometer infracciones que puedan traer graves consecuencias. Yo le invito a los colegas ingenieros y arquitectos, agrimensores, que no se presten a vagabundería. Que cuando una persona, un empresario, lo invite a violar la ley, delátenlo ustedes mismos, porque es cuestión de vida, de salud. Mañana su hijo puede vivir en un apartamento de eso. Que a usted, irresponsablemente, por un sueldo muy mal pagado, usted ha permitido violentar. Es por esto que la comunidad debe mantenerse vigilante y tener juntas de vecinos debidamente organizadas y eficientes para que puedan hacerle frente a este tipo de situaciones y evitar que personas inescrupulosas no cumplan con las normativas de densidad y construcción establecidas por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Denunciar las construcciones que se sospechen estén incumpliendo con la ley es un deber ciudadano que debemos ejercer para lograr un crecimiento ordenado de nuestra ciudad. Además, tanto el Ayuntamiento del Distrito como el Ministerio de Obras Públicas deben procurar el aumento de inspectores para que estos casos no se repitan. Mientras tanto, deben trabajar en conjunto para perseguir estas infracciones, ya que con la baja cantidad de personal es difícil dar abasto en un perímetro tan amplio. Con esto llegamos al final de esta serie especial. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Los espero en una próxima entrega de NCDN Investiga. Muy buenas noches.